Esto es una charla corta en la que voy a intentar introduciros lo que es la inflamación y por qué es tan importante que nos preocupemos o nos ocupemos, mejor dicho, de ella. Pero luego habrá un curso más extenso, ¿no? Pero quiero que esta hora sea productiva y nos vayamos todos con ideas claras y con alternativas y herramientas que podamos utilizar en nuestro día a día. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es si consideráis que estáis inflamados. Lanzo esta pregunta, ¿vale? Luego la entenderéis al final de la charla. Ahora cada uno que lo piense, si se considera que está inflamado. Supongo que si os duele algo, tenéis alguna dolencia, pues tenéis claro que sí, y otros pensaréis que no, que en vuestro cuerpo no hay inflamación, ¿vale? Pues bueno, simplemente quiero que reflexionemos hoy sobre ello. Porque lo primero que quiero explicaros es qué es la inflamación. La inflamación es una palabra un tanto ambigua, y a veces no tenemos claro qué significa, ¿no? Eso de que es la base de todas las enfermedades. Porque la inflamación es la base de todas las enfermedades. Es la base del cáncer, es la base de la artritis reumatoide, es la base de un Alzheimer, de una enfermedad cardiovascular, de cualquier patología que podamos tener, sobre todo una patología crónica. Y también, por supuesto, pues todas las itis. Sabemos que cuando tenemos sinusitis, gingivitis, celulitis, ahí siempre hay inflamación. Eso creo que es lo que todos tenemos claro y en lo que pensamos cuando hablamos de inflamación. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de inflamación. Como os acabo de decir, bueno, hay dos tipos de inflamación. Está la inflamación aguda y la inflamación crónica, que es la que nos tiene que preocupar y la que está en la base de las enfermedades. La inflamación aguda, que es en la que a lo mejor habéis pensado, es esto, es cuando algo me duele, cuando tengo una infección, cuando hay un traumatismo, cuando me operan, pues me hincho, me enrojezco, me duele, ¿no? Hay una inflamación aguda y el sistema inmunológico se pone en acción y va a atacar al agente patógeno, va a curarme, va a reparar estructuras. Esto lógicamente es buenísimo y hace que nos curemos, ¿no? La inflamación es algo necesario. Si no tuviésemos inflamación, pues mal vamos. Es más, tomar tantos antiinflamatorios, luego veremos que no es bueno, porque estamos cortando un proceso natural del cuerpo, ¿no? Tenemos que pensar por qué tengo esta inflamación, de dónde viene este dolor y ponerle otro tipo de remedio, ¿no? Porque a veces podemos utilizar un antiinflamatorio, puede ayudarnos lógicamente si tenemos un dolor fuerte, pero no es algo a lo que tengamos que estar recurriendo constantemente si entendemos de dónde viene esa inflamación. Por lo tanto, el objetivo de la inflamación va a ser aislar, destruir un agente dañino y reparar. Pero hoy lo que os quiero explicar, que es a veces lo más complicado de entender, muchos pacientes me lo dicen, ¿no? Eso de la inflamación es que no lo acabo de entender porque no me duele nada. Es la inflamación crónica. La inflamación crónica está siempre por debajo del umbral del dolor. No nos duele, la podemos tener y no tenemos ni idea de que esa inflamación está en nuestro cuerpo. Y se genera cuando hay un agente estresor que permanece en el tiempo. ¿Qué agente estresor puede ser? Por ejemplo, exposición prolongada a tóxicos ambientales. Vivimos en un mundo muy contaminado, muchos aditivos que entran a través de nuestra alimentación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Todo eso son sustancias extrañas con las que nuestro sistema inmunológico tiene que lidiar todos los días y nos mantiene constantemente inflamados y muchas veces inflama también a nuestro tubo digestivo. O, por ejemplo, cuando tenemos infecciones persistentes, un virus. Muchos podemos tener un citomegalovirus, un Epstein-Barr, virus que están en nuestro organismo. Sabemos que los virus tenemos el contacto con ellos y permanecen en nuestro organismo y están ahí y están también estimulando constantemente nuestro sistema inmunológico y son la base, por ejemplo, de muchas enfermedades autoinmunes. A veces no se estudia si hay algún virus que puede estar ahí, no dando la cara, pero haciendo que nuestro sistema inmunológico esté permanentemente inflamado. Una enfermedad autoinmune, por supuesto, es cuando el sistema inmunológico ataca al propio organismo. La obesidad genera una inflamación constante, ahora lo veremos, o desequilibrios nutricionales. Todo esto puede ser algo que nos esté ocurriendo ahora mismo. Podemos estar llevando una dieta inflamatoria y tener desequilibrios nutricionales que estén generando un estado proinflamatorio en nuestro cuerpo. Y eso tenemos que saberlo, y aunque no nos duela nada, tenemos que saber que puede ser la antesala de un problema de salud, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, cuando hay un agente estresor que permanece en el tiempo,
nuestra respuesta inmune permanece y entonces pues empieza a generar alteraciones metabólicas o disfunción. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune que ahora se me ocurre y que es muy común y que tratamos constantemente es la enfermedad de Hashimoto. Al final el tiroides deja de funcionar, deja de producir hormonas porque el sistema inmune le está atacando. O sea, el problema es la inmunidad. Simplemente me dan hormonas, que está bien, lógicamente tengo que tomar hormonas para regular esa cantidad de hormonas que mi cuerpo necesita para controlar las funciones metabólicas y para funcionar correctamente, pero no tratamos el problema, que es que hay una alteración de la inmunidad y un sistema inmunológico que está atacando a un órgano, ¿no? Entonces, esto es la inflamación crónica y es la que nos va a ocupar hoy y de la que nos tenemos que preocupar, ¿no? Y la que tenemos que entender, porque está muy relacionada con nuestro estilo de vida. Todas las enfermedades crónicas que padecemos hoy en día, las que acabo de decir, están muy relacionadas lógicamente con el estilo de vida. La Organización Mundial de la Salud dice que entre el 40 o el 60% del cáncer se podía prevenir con medidas relacionadas con el estilo de vida, ¿no? No todo es genética. Bueno, entonces ahora lo que quiero es poneros unos ejemplos de la relación que existe entre la inflamación y algunas patologías. No puedo hablar hoy de todas porque me han dado 45 minutos y no tengo tiempo, pero sí que algunas patologías comunes que seguramente todos conozcamos y que nos van a ayudar a entender un poco lo que es la inflamación. Por ejemplo, la aterosclerosis. Y hablo de ella porque voy a hablar del colesterol. Muchas personas hoy en día tienen el colesterol alto, ¿no? Y vamos al médico, nos ven un colesterol alto. Algunos, por suerte, ya empiezan a dar recomendaciones de estilo de vida, pero independientemente de eso, lógicamente quieren bajar ese colesterol, porque el colesterol alto es malo. ¿Y por qué es malo, no? Porque me dan rápidamente una estatina para bajarme el colesterol, sin valorar ninguna otra cosa. Quiero que entendamos que el colesterol no es malo. No es malo, es bueno porque del colesterol vienen muchísimas hormonas. Por ejemplo, el otro día tuve un paciente que le habían bajado tantísimo el colesterol porque le habían dado estatinas y él por su cuenta se puso a hacer deporte, a hacer dieta conmigo, a cuidarse y entonces tenía un colesterol bajísimo. Bueno, pues se encontraba cansado, era un empresario, pues en el trabajo todo le daba igual, no tenía ese ímpetu, no se encontraba bien emocionalmente, estaba muy bajito y dice: Elisa, yo no soy así, no he estado nunca así. Claro, le hicimos un análisis de hormonas y la testosterona la tenía por los suelos, porque le habían bajado el colesterol, porque la testosterona viene del colesterol. Entonces, no es bueno bajar tanto el colesterol, que es lo que hoy en día se están empeñando. ¿Pero por qué nos empeñamos? Vamos a entender por qué. El colesterol se adhiere a la placa de ateroma, ¿vale? Que es el problema, ¿vale? Que haya una disminución de la arteria y que pueda generar, lógicamente, pues un ataque cerebrovascular o un infarto, ¿no? Porque no hay flujo sanguíneo, porque la placa de ateroma empieza a inflamarse. Cuando la placa, el endotelio de la arteria se inflama, se genera, digamos, una heridita, una lesión, ¿vale? Eso tenemos que repararlo. El sistema inmunológico se pone a reparar y se empieza a generar lo que vemos ahí, ¿no? Una placa. Y el colesterol lo que va es adherirse a esa placa para reparar. Y además cuando nos dicen el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol malo, que no es malo, es el colesterol que tiene una densidad molecular muy pequeñita, que es el LDL, y es el que más fácilmente se adhiere, o el que se adhiere, a la placa de ateroma. Entonces, el problema del colesterol no es un problema de colesterol alto, es un problema de inflamación. Si no hay inflamación, el colesterol va tan campante por la arteria y no hay ningún problema y podemos permitirnos pues tener un colesterol un poquito más alto y va a ser fundamental para muchos, como he dicho, muchas rutas metabólicas que necesitamos, ¿vale? Entonces, para que entendamos que al final el problema es la inflamación y el estilo de vida. Ahora algunos cardiólogos ya están empezando a hacer un estudio de riesgo cardiovascular. Entonces al paciente le dicen: usted tiene una vida sedentaria, ¿qué peso tiene? Obesidad, perímetro abdominal, vale, fuma, tiene un riesgo muy alto, estatina. Tiene un riesgo muy bajo porque hace mucho deporte, porque tal, y su colesterol es genético. Bueno, usted se puede permitir un colesterol de 230, no pasa nada, porque no tiene riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero lo importante es esto. Yo a los pacientes con colesterol alto, por ejemplo, les doy omega 3. No les doy omega 3 para bajarles el colesterol, porque el omega 3 no baja el colesterol. El omega 3 reduce la inflamación.
que es lo que vamos a tratar. Y por supuesto, pues tenemos que bajar el colesterol, pero con estilo de vida, ¿no? La estatina, sí hay que darla, pero lo último. El síndrome metabólico. Hoy en día ya no se habla tanto de obesidad, sino de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa en el cuerpo produce alteraciones metabólicas. Es todo un síndrome, ¿vale? Entonces, cuando hay un síndrome metabólico, hay lo que acabamos de hablar, aterosclerosis, que es inflamación. Hay lipoinflamación. El adipocito, la célula grasa, no es una mera reserva de energía como se creía hace unos años. El adipocito, cuando tiene mucha grasa, se va hipertrofiando y genera una inflamación local porque se hipertrofia, hay una hipoxia en ese tejido, ¿vale? Y ahí empiezan a llenarse de macrófagos y empieza a haber mucha inflamación y es un tejido metabólicamente muy activo que produce muchas citoquinas. Entonces, estamos inflamados no solo porque haya exceso de volumen, sino porque hay una inflamación permanente que produce cambios metabólicos y esa inflamación al final puede producir resistencia a la insulina, diabetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, lógicamente, pues no quiere tanta energía, ¿no? Entonces genera una resistencia a la insulina. Hoy no voy a hablar de esto, porque no me da tiempo, pero la insulina es la llave que hace que el azúcar que está en la sangre, el que nosotros consumimos, entre en la célula, ¿vale? Y entonces pues salga de la sangre y las células tengan el azúcar que necesitan. Cuando tengamos mucha azúcar y mucha energía, el cuerpo ya no quiere más energía y entonces hace una resistencia a la insulina. Pero la insulina está muy relacionada con la inflamación. Entonces, al final, también cuando hay inflamación, el cuerpo genera esa resistencia porque los picos de insulina también generan inflamación, ¿vale? O sea que todo está conectado. Y hoy se sabe también, esto es muy interesante, se está estudiando, que también la obesidad conlleva alteraciones en la microflora. Os voy a hablar muchísimo hoy del intestino, porque el intestino es la base de la salud prácticamente, ¿no? Está muy relacionado con todos nuestros sistemas de control. Hay un estudio muy bonito en el que se hacía un trasplante de flora intestinal. La flora son las bacterias que viven en nuestro intestino. Tenemos más bacterias que células en el cuerpo, ¿vale? Tenemos muchísimas bacterias y el microbioma, que es los genes de las bacterias, es muchísimo mayor, 300 veces mayor que nuestros genes. O sea que realmente nuestras bacterias mandan mucho y por eso hoy vamos a hablar mucho de ellas. Bueno, pues en este estudio lo que se hacía es un trasplante de flora en ratones. Y entonces a dos ratones iguales, aparentemente iguales, se les trasplantaba, se les hacía un trasplante con flora de una persona obesa. El ratón se volvía obeso, con la misma dieta, con la misma ingesta, todo. Y se les hacía luego un trasplante de flora de una persona delgada y el ratón se volvía delgado. O sea, ahora se ve que una alteración entre los firmicutes y los bacterioides, que son microorganismos que viven en nuestro intestino, hace o puede producir cambios metabólicos que hace que tengamos obesidad o no ganemos peso con la misma ingesta, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Yo tengo claro que si una persona me viene con disbiosis, me viene con la flora mal a la consulta, que eso se puede medir en estudios de heces, no le voy a hacer bajar peso. O sea, hasta que eso no lo regule, no lo trate, me va a costar una barbaridad, ¿vale? Y a veces pues las dietas fracasan no porque la pobre persona no esté haciendo bien las cosas, sino porque su flora no le está permitiendo bajar de peso. Es muy importante. Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, también están relacionadas con la inflamación. El cerebro también se inflama, ¿vale? Entonces, sabemos que también hoy en día pues, esa inflamación constante que puede estar propiciada por agentes tóxicos, por ejemplo, el mercurio. El mercurio que se encuentra en los pescados azules muy grandes, que ahora se habla mucho de evitar el atún, el emperador, que por desgracia son pescados muy buenos porque tienen omega 3, pero están súper intoxicados porque acumulan mercurio a lo largo de su vida, porque el mercurio se acumula en la grasa. Tenemos que saber que el cerebro es pura grasa, pura grasa. Entonces, el mercurio es neurotóxico, puede atravesar la barrera hematoencefálica, se sitúa en nuestro cerebro y entonces produce inflamación. Virus también, el estrés, hablaremos de ello ahora, también produce inflamación, ¿vale? Y algunas estrategias como dar omega 3, aparte de ayudar a reducir la inflamación en otras partes del cuerpo, también ayudan a reducir la inflamación en el cerebro, ¿vale? Entonces, que sepamos que también las enfermedades neurodegenerativas
tienen una base inflamatoria, y aquí abajo pongo los estudios que hablan de ello. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Yo he buscado algunas referencias. Como esto va a estar luego colgado, hay gente que le gusta luego ir a las referencias e investigar un poquito más. Porque estos estudios los encontramos todos en PubMed, que están en Google y los podemos encontrar fácilmente. Bueno, y también se sabe que el cerebro está muy relacionado con el intestino, y esto es muy interesante. Se ha visto que en personas con Parkinson, que aparecen en el cerebro y también en el Alzheimer, los llamados cuerpos de Lewy, bueno, que son estructuras proteicas que están alteradas, que están con un estado patológico, ¿vale? Y bueno, aparecen en el cerebro. Pues se ha visto que estas mismas estructuras aparecen en el intestino, porque en el intestino tenemos neuronas también. Y hay una hipótesis, la hipótesis de Braak, que también está muy estudiada, que dice, él postula que las proteínas que se sitúan en estos cuerpos de Lewy pueden viajar desde nuestro intestino cuando el intestino está permeable, porque cuando el intestino está permeable entran muchas toxinas y muchas proteínas en nuestro cuerpo hasta el intestino por el nervio vago, ¿no? Estos son hipótesis, pero cada vez más estudiadas, y por eso ahora pues se está hablando del segundo cerebro, de la capacidad que tiene neuronal nuestro intestino, ¿no? Ya no solo porque produzcamos neurotransmisores en el intestino, que también, sino porque hay una relación entre nuestro cerebro y nuestro intestino muy estrecha. Y las enfermedades autoinmunes, como también decía, pues también son inflamatorias, por supuesto. Eso creo que lo tenemos claro, porque aquí lo que está actuando es el sistema inmunológico, que ataca a nuestro propio organismo. Muchas veces tienen una base vírica, o sea, hay algún virus en nuestro organismo que pueda estar sobreestimulando el sistema inmune y haga que al final pues, se produce esa autoinmunidad. Entrada de tóxicos y agentes patógenos en el cuerpo también pueden producir, al final pueden estar relacionadas con la autoinmunidad. Cuando nosotros tenemos un intestino, como decía antes, que no está en buenas condiciones, entran muchos tóxicos en el cuerpo, ¿vale? Que algunos de ellos, como puede ser el mercurio, permanecen en el organismo, y al final el cuerpo, de estar todo el día sobreestimulado, pues puede acabar generando un problema de autoinmunidad. A nivel nutricional, la vitamina D es fundamental. La vitamina D lógicamente es un nutriente, pero sobre todo la adquirimos o la producimos a partir del contacto con el sol por la piel, ¿vale? Ahora se ve que la vitamina D hay muchísima gente que la tiene muy bajita. No sabemos muy bien si es por las cremas solares que nos ponemos, por el cambio de radiación, pero la vitamina D es fundamental no solo para que nuestros huesos estén fuertes, sino porque es inmunomoduladora. Entonces, en casi todas las enfermedades autoinmunes suele estar la vitamina D muy bajita, ¿vale? La vitamina D, además, también es bueno saber que para que se convierta en una vitamina activa, tiene que metabolizarse en el hígado, en los riñones. Entonces también cuidar nuestro hígado y nuestros riñones. Todo esto es que luego voy a hablar de ello, entonces quiero que lo conectemos, que era mi idea, ¿no? Dar esta introducción, pues también son fundamentales. Por lo tanto, está muy relacionado con la nutrición, nos va a ayudar, y con nuestro intestino. Y el síndrome premenstrual, ¿no? Aquí veo que hay hombres y mujeres por igual, pero el síndrome premenstrual lo conocemos todos muy bien, ¿vale? Ese síndrome que tenemos las mujeres antes de que nos venga la menstruación, dolores, cansancio, irritabilidad, ¿vale? El síndrome premenstrual puede ser muy diverso, pero es curioso porque cuando tú haces un análisis de hormonas a dos mujeres, una que lo tiene y otra que no lo tiene, las hormonas están igual. Siempre hablamos, no, es el cambio hormonal, ¿no? El cambio entre la progesterona y los estrógenos. Eso lo tenemos todas, y si no, no nos vendría la menstruación. O sea, no es un problema hormonal. Que una persona tenga un síndrome premenstrual, puede ser hormonal, ¿vale? Pero lo normal es que no sea hormonal cuando los ginecólogos hacen un estudio y ven que eso, lógicamente, las hormonas están normales, ¿no? Pues hay otras alteraciones. Por ejemplo, volvemos al intestino. Del intestino os voy a hablar mucho. Alteraciones en la flora. Hay un tipo de bacterias que tenemos en nuestra microbiota, que son las Clostridium, que pueden estar en sobrecrecimiento. Hay veces que hay alteraciones entre nuestras colonias bacterianas y podemos tener un exceso de Clostridium. Bueno, pues esta bacteria lo que hace es que aumenta la presencia de una enzima, que es la beta-glucuronidasa, que lo que hace es que libera estrógenos, que estos son reabsorbidos luego a nivel intestinal. Entonces se genera un hiperestrogenismo. Tenemos más estrógenos de lo normal por una alteración intestinal. Fijaros,
y mejoramos el intestino, mejoramos la disbiosis y el síndrome premenstrual desaparece, ¿vale? Porque ese hiperestrogenismo se regula. Hay más factores que pueden influir, por ejemplo, alteraciones hormonales producidas por disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son tóxicos normalmente, algunos pesticidas lo son, y el bisfenol A es una sustancia que está en los plásticos. Está en los plásticos de la comida que consumimos, está en los plásticos de algunas botellas, ¿vale? Entonces sabemos que es una sustancia que produce alteraciones en el metabolismo de los estrógenos porque interactúa con el receptor de los estrógenos, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta en nuestra alimentación, no consumir tantísimos plásticos o alimentos con plásticos, además de que es algo bueno para el medio ambiente, lógicamente. Y luego está la teoría inflamatoria. Cuando hay un síndrome premenstrual, normalmente el útero está inflamado y muchas veces también es por causas víricas, el VPH, por ejemplo, ¿no? Que más allá de que sepamos que puede producir cáncer, ¿no? Pero hay muchísimos VPHs, no todos son cancerígenos, sí que produce una inflamación en el útero, o los hongos, por ejemplo, las típicas candidiasis, hacen que el útero esté inflamado. La candidiasis vaginal, que seguro lo conocéis, es un sobrecrecimiento de hongos en la vagina, suele venir del intestino. Una persona que tiene candidiasis recurrentes y que no sirve que se ponga el antifúngico por vía vaginal y que la vuelva a tener y la vuelva a tener, ese desequilibrio viene de nuestra microbiota también, ¿vale? O una causa bacteriana, una infección bacteriana, ¿no? Entonces, que sepamos que al final el síndrome premenstrual también está muy relacionado con la inflamación. Os he puesto algunos ejemplos, simplemente, ¿no? Pero al final la inflamación es enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, en el cáncer, por supuesto, en el cáncer pues está actuando nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lógicamente, enfermedades reumáticas, eso lo relacionamos más porque me duele, ¿no? Las enfermedades reumáticas, la artrosis o la artritis, perdona, me duele, las alteraciones endocrinas, ¿vale? Esto es lo que genera la inflamación. Y otra cosa fundamental que tenemos que conocer es cómo actúan nuestros sistemas de control del cuerpo y que están todos relacionados. Muchas veces no nos han diagnosticado ninguna enfermedad, no tengo ninguna enfermedad de las que acabo de hablar, ¿vale? Pero mi cuerpo empieza a dar señales de que algo no funciona bien, ¿no? Porque estoy cansado, porque sí que tengo dolencias, porque tengo a nivel gastrointestinal también tengo molestias, ¿vale? Entonces, pueden estar fallando el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son tres sistemas que al final van a mandar en nuestro cuerpo, y si hay una alteración a este nivel, si hay inflamación y empieza a alterar los otros sistemas, pues al final puede ser la antesala de una enfermedad. Y algo que altera muchísimo estos sistemas es el estrés. El estrés mantenido en el tiempo, lo mismo, una reacción de estrés cuando nosotros nos pasa algo y nuestro cuerpo sube la adrenalina, sube el cortisol y nos ponemos en estado de alerta para reaccionar, eso es buenísimo, ¿no? Ese estrés es bueno. Pero realmente el estrés crónico, que es algo de lo que se empieza a hablar en el siglo XX, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos, cuando tenemos vivencias que permanecen en el tiempo, que nos mantienen estresados, que nos mantienen en estado de alerta constante, empiezan a alterarse nuestros sistemas de control. ¿Por qué? Porque tenemos estrés, entonces estamos produciendo adrenalina todo el día. Tenemos la adrenalina alta y entonces la adrenalina produce también un cambio hormonal, que es un exceso de cortisol. El cortisol es una hormona. Entonces empieza a haber cambios a nivel endocrino, porque el cortisol está alto. Y el cortisol produce una bajada del sistema inmunológico, porque el cortisol produce luego citoquinas inflamatorias. Entonces estos tres sistemas se ponen a funcionar. Entonces el estrés al final, por este círculo que estamos viendo, acaba generando también inflamación. Otra cosa importante, ya no solo es la dieta, yo voy a hablar hoy de alimentación, pero también tenemos que controlar el estrés. Sé que es difícil, pero bueno, que tengamos presente que hay que con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues todo lo que podamos hacer para estar más tranquilos, para dormir bien. Si yo no duermo bien, mi inmunidad baja, porque mi cuerpo durante el día empieza a producir cortisol, porque está en estado de alerta. Yo necesito hacer las cosas lo que me demande la vida, ¿no? Y entonces el cortisol sube para que nosotros podamos asumir las tareas del día a día y entonces nos baja la inmunidad, porque hay estrés y porque el cortisol está alto.
se empiezan a agotar los sistemas de control. Hay una cosa que vemos muy comúnmente en consulta y sobre todo en las mujeres, que es la fatiga adrenal. Las suprarrenales, que son 2 órganos que están encima de los riñones, son los encargados de producir las hormonas del estrés, como el cortisol. No sé por qué se da más en mujeres, seremos más emocionales, pero es verdad que llega un punto que las suprarrenales dejan de producirlo porque ya hemos estado tantos años en estado de alerta que dejan de producirlo, y eso es una enfermedad de verdad, que es la fatiga crónica. Y no es que nos quejemos de que estoy cansada, es que no produces cortisol y es que no puedes tirar. Y eso es completamente real, ¿no? Y luego empieza a desencadenar otros problemas porque afecta a la inmunidad. Es lo que llamamos el eje psico-neuro-inmuno-endocrino, que al final es la base de todo. Que por desgracia hoy en día en la medicina a veces no se tiene en cuenta porque nos tratan como compartimentos estancos. Yo tengo que ir al especialista para que trate el problema que tengo específico, pero seguramente ese problema específico al final está relacionado con alguna alteración en este eje y hay que tratarlo y hay que valorarlo y a ver qué hay en mi estilo de vida que pueda estar alterando estos sistemas. Llega lo que es la falta de salud y la antesala de una posible enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino? Porque está muy relacionado con estos sistemas, porque cuando hay alteraciones en la microbiota también se genera una inflamación intestinal. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. El GALP, que se llama las mucosas intestinales, nos protegen de la entrada de patógenos, pero también son inmunomoduladoras, o sea que es que al final parte de nuestra inmunidad está aquí, todo concentrada en el intestino. Produce alteraciones hormonales, lo acabo de contar, no voy a entrar en ello, ¿vale? Pero quería que ahora cerrásemos un poco el círculo y vieseis por qué os he contado estas cosas. Y también produce alteraciones neurodegenerativas, puede producir, pero también es importante saber que el 80% de la serotonina es la llamada hormona de la felicidad. Si falta serotonina, estoy deprimido. Por eso todos los fármacos para la depresión, o casi todos, son recaptadores de la acción de la serotonina. Bueno, pues esta serotonina maravillosa, que es fundamental para que estemos contentos y alegres, se produce en el intestino. Estreñimiento constante, alteraciones intestinales, estoy de bajón, estoy mal, y ya, bueno, si esto sigue me acaban dando el antidepresivo, porque claro, no me han mirado el intestino y es que no estamos produciendo serotonina. Y la dopamina también, la dopamina es lo que nos da el input por la mañana para empezar a funcionar, pues también se produce en el intestino. Donde más serotonina tenemos es en el intestino y luego en las plaquetas y luego en el cerebro, no en el cerebro es donde más serotonina tenemos. Y es fundamental hacer una nutrición reguladora para que nuestro intestino funcione bien y entonces todo esto esté en equilibrio y no haya alteraciones luego a nivel de inmunidad, del sistema nervioso o del sistema endocrino. Vamos a hablar un poquito del intestino, que esto también podría ser una charla entera porque es interesantísimo, ¿vale? Yo como nutricionista lo primero que pregunto es, si aquí mi compañera también, es por el intestino, ¿verdad? De todos los pacientes. Como ya os he dicho, produce serotonina, produce dopamina, está muy relacionado con el sistema nervioso, esto es un resumen, ¿no? Es una barrera inmunológica, te produce un control metabólico, equilibrio hormonal y la nutrición depende del intestino. Si el intestino no funciona bien, no tenemos una buena absorción de nutrientes. Por muy buena dieta que yo le dé a esa persona, si su intestino no está bien, no está absorbiendo bien. Entonces hay déficits nutricionales, ¿vale? Entonces la nutrición depende de aquí porque este es el filtro por el que lo que entra por la boca va a llegar a mis células, si no, no llega, ¿no? Y como ya he dicho, pues la inflamación y el intestino están muy relacionados. Esto es un estudio en el que se veía cómo enfermos de obesidad, diabetes, hicieron el estudio con distintas enfermedades, artritis reumatoide o lupus, o sea, enfermedades crónicas, como veis, muy diversas, pero todas ellas tienen una base autoinmune, son autoinmunes, ¿vale? Pues tenían una alteración en las bacterias intestinales, ¿no? Había más firmicutes y menos bacterioides, que son las colonias de las que os hablaba antes, ¿no? Que tienen que estar en equilibrio, porque tenemos millones de bacterias, de hongos, de levaduras, tenemos muchos microorganismos. Ahora se está estudiando, pero en la consulta normal de medicina no se suele preguntar mucho.
y yo tampoco tengo la clave de tratarla, al final estamos en ello, cómo tratar la permeabilidad, cómo mejorar la flora, modulando la dieta, dando probióticos y demás, pero las bacterias son las grandes desconocidas, hay tantas, hay millones, que viven todas ahí en armonía, que es difícil, ¿no?, de regularlas, pero sí que hay estrategias que ves que luego mejora la clínica, mejora la inmunidad. Nosotros tratamos el Hashimoto, la enfermedad autoinmune de tiroides, tratando el intestino y los anticuerpos bajan porque la inmunidad mejora. ¿Cómo lo tratamos? Pues hay muchas estrategias, como ya decía, pues lo primero la dieta, para regular esa microbiota, y lo segundo, pues dar suplementos que ayuden a ir fortaleciendo toda esa barrera inmunológica tan fuerte que tenemos. El leaky gut, el síndrome del leaky gut, es lo que pongo aquí, ¿no? ¿Por qué decía que a veces no absorbemos bien nutrientes o al revés, estamos absorbiendo exceso de tóxicos y de sustancias que no nos interesan? Porque el intestino, que es lo que veis aquí abajo, es una barrera permeable, ¿vale? Los enterocitos tienen unas estructuras, unas uniones intercelulares que tienen que estar fuertes. Cuando la flora que vive encima de esta capa de células, ¿no?, que son el cepillo que absorbe nutrientes, cuando esa flora está desestructurada, cuando me han dado antibióticos por doquier y entonces han matado a todas mis bacterias, no tengo ahí nada que me protege, esas bacterias que nos están protegiendo constantemente son tan importantes, no están ahí porque acaban de darme una tanda de antibióticos increíble, ¿vale? Entonces las estructuras celulares empiezan a alterarse y entonces al final aparece un exceso de permeabilidad y entran en el cuerpo más toxinas de las que tienen que entrar, ¿no? Esto es lo que se llama el leaky gut. El gluten, vamos a empezar ya a hablar un poco de nutrición. El gluten es la proteína de muchos cereales, del trigo, de la cebada, del centeno, de la avena, de la espelta, seguro que lo conocéis, porque hoy en día se está hablando todo el día del gluten. ¿Qué pasa con el gluten? Que es una proteína que activa una proteína que se llama zonulina, que es la que regula la permeabilidad intestinal. O sea, el gluten favorece que haya un exceso de permeabilidad intestinal. Por eso, en enfermedades autoinmunes o con base inflamatoria, una de las cosas que se suele recomendar es quítate el gluten. Pero yo quiero también matizar una cosa. Hay distintos tipos de gluten. No todos los glútenes son iguales. Cada cereal tiene un tipo de gluten. Están las prolaminas, las gliadinas, las aveninas. Son distintas proteínas que todas se llaman gluten porque todas se considera gluten, ¿no? Entonces, el gluten del trigo que consumimos hoy en día, ¿vale?, que es este que tenemos aquí abajo, es un supergluten. Es un gluten muy modificado que lo han transformado genéticamente para que resista plagas, para que se pueda cultivar masivamente, para que consigamos unas masas súper palatables. Es el supergluten, como yo le llamo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un tamaño molecular muy grande, tiene 42 cromosomas, o sea, esa proteína es bien grande, comparado a el gluten antiguo, el que se consumía antiguamente, que el pan de antes no tenía nada que ver con el pan que consumimos hoy en día, que tenía 7 cromosomas. O sea, una proteína que nuestro intestino podía digerir muchísimo mejor. 42 cromosomas, aunque no sepamos de genética, tenemos que pensar que eso es muy grande para que el intestino, comparado al otro, lo digiera bien. Entonces, el trigo actual es el más inflamatorio. Por eso, si queremos reducir inflamación, tenemos que intentar reducir el trigo. Consumir panes de espelta, de camut, que tienen 12 cromosomas, por lo menos es más chiquitito. Entonces lo toleramos muchísimo mejor, no va a generar tanta inflamación como el trigo actual. Por eso no siempre hay que quitar todo el gluten. Quitar el gluten completamente es complejo, es difícil, ¿eh? Entonces hay personas que se lo tengo que quitar y hay otras que vamos a empezar con el trigo porque es realmente lo más inflamatorio. Y en vuestro día a día, a todos vosotros os recomiendo que probéis otro tipo de cereales. Además, hacemos la dieta mucho más variada, es súper monótona nuestra dieta, todo es trigo. Toma pan de avena, galletas de espelta, cómprate pasta de quinoa y tu dieta de repente empieza a ser una dieta variada de verdad. ¿Qué es una alimentación reguladora para mi intestino? Pues una dieta que sea rica en fibra. Las bacterias intestinales se alimentan de fibra. Cuando hablamos de prebióticos es fibra, ¿vale? Que son los hidratos de carbono que no se absorben. O sea, sí que se metabolizan y parte al final se convierte en calorías y en nutrientes, pero que utiliza nuestra flora para alimentarse. Tiene que ser antiinflamatoria, que eso vamos a hablar ahora de ello y no me voy a extender ahora porque voy a hablar más de ello.
Tiene que ser natural, ecológica, integral, pues para que evitemos todos esos tóxicos que pueden alterar la microbiota. Y equilibrada en hidratos de carbono y proteínas. Esto ya no es solo bueno para tener una nutrición óptima, sino porque nosotros tenemos una flora que es fermentativa, que fermenta hidratos de carbono, y una flora que es proteolítica, que consume proteínas y metaboliza proteínas. Las dietas muy ricas solo en proteínas van a tener una flora muy proteolítica. Las dietas muy ricas solo en vegetales, una persona vegetariana no bien controlada, que no toma proteínas como debe tomar, que por supuesto un vegetariano las puede tomar, va a tener un exceso de flora fermentativa, muchísimas fermentaciones. Al final los dos desequilibrios son malos. Bueno, ¿y qué es una dieta antiinflamatoria? ¿Cuáles son las bases de este tipo de dieta? Tenemos que mantener los niveles de glucosa estables, tenemos que consumir grasas adecuadamente, voy a hablar ahora de ello, esto es el resumen. Tiene que ser rica en antioxidantes y tiene que ser depurativa. Tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a detoxificar todas las sustancias que le van a inflamar. ¿Qué significa que haya un equilibrio graso? Bueno, hay dos tipos de grasas que son esenciales. Esencial quiere decir que nosotros no los producimos, que las tenemos que incorporar con la alimentación, que son los omega 3 y los omega 6, que también seguro que los conocéis. ¿Qué pasa en la dieta actual? Que tenemos un desequilibrio entre estas grasas. Nosotros tenemos que consumir exactamente la misma cantidad de omega 3 y omega 6 porque al final son dos grasas que comparten las mismas rutas metabólicas, comparten las mismas enzimas, y al final una produce citoquinas inflamatorias y la otra produce citoquinas antiinflamatorias. Si tengo un exceso de una, pues al final va a haber un detrimento de la otra. Y el omega 3 es el antiinflamatorio. Hoy en día nuestra dieta actual, la dieta occidental, como estamos tomando muchísimos aceites vegetales, por ejemplo los alimentos procesados, pues hay mucho aceite de maíz, aceite de palma, aceite que son omega 6, que son proinflamatorios, pues al final tenemos un exceso de grasas proinflamatorias. Y los omega 3 no es que los consumamos menos que antes, es que al final el desequilibrio es tal porque estamos consumiendo un exceso de las que no son tan buenas, ¿no? El omega 3, ¿dónde está? El omega 3 está en el pescado, está en las algas, que ¿por qué no consumirlas? Oye, igual que las consumimos cuando vamos al japonés, pues son buenísimas y tienen mucho omega 3. Está en semillas como el lino, como la chía, ¿vale? Entonces hay que consumir más pescado, más frutos secos, más semillas que tienen omega 3 y evitar, por supuesto, las grasas de palma, los aceites de girasol, de maíz, todas estas grasas que son omega 6 y están haciendo que haya este desequilibrio que genera un estado proinflamatorio, aunque no nos duela, aunque no tengamos ni ideas, pero de repente hacemos un análisis en sangre de cómo están tus niveles de omega 3 y de omega 6 y todo está desequilibrado y tú tienes una inflamación subclínica y no lo sabes. O sea que así de importante es la nutrición. La glucemia es fundamental que esté estable. ¿Por qué? Porque, como ya os he dicho antes, los picos de insulina producen inflamación, ¿vale? Entonces, mantener la glucemia estable es, al final, pues evitar los azúcares. Esto es más sencillo, ¿no? Aparentemente. Evitar el azúcar refinado, las harinas refinadas. Un cereal refinado está desprovisto de nutrientes. Porque es lo normal tomar arroz blanco y no tomar arroz integral, cuando el integral es el que realmente nos aporta todo. Bueno, pues porque nos lo han vendido así. Si al final la industria lo que nos quita lo vende por otro lado para alimentar animales. Es así. Pero nosotros tenemos que consumir lo que más nos nutra y lo que además no nos produzca esos picos de glucemia, como son los alimentos refinados. Eso quiere decir mantener los niveles de glucosa estables. La alimentación también tiene que ser rica en antioxidantes. ¿Por qué? A ver, otra de las cosas que produce inflamación es el estrés oxidativo. Vamos a explicarlo. La actividad celular normal, el metabolismo de nuestras células, ¿vale? El metabolismo energético que se produce en las mitocondrias, produce radicales libres. Eso es algo normal de la propia actividad que tiene nuestra mitocondria, ¿vale? Que son pues sustancias reactivas de oxígeno, ¿vale? Entonces, esto va oxidando la célula y el estrés oxidativo natural es normal y es lo que nos hace envejecer, una de las cosas que nos hace envejecer y tiene que ser así, ¿no? Pero hoy sabemos que los contaminantes, el estrés psicológico, la mala alimentación, todos los estresantes que nosotros podemos tener por nuestro estilo de vida, produce también un estrés oxidativo exagerado, ¿vale? Nuestro cuerpo produce
antioxidantes para combatir estos radicales libres, esta oxidación. Pues por ejemplo, la coenzima Q10, la superóxido dismutasa, son sustancias que produce nuestra propia célula para combatir el estrés oxidativo. Pero si nosotros vivimos en un entorno contaminado, como tenemos tanto estrés oxidativo, necesitamos un extra de antioxidantes que no oxiden excesivamente la célula y produzca al final una alteración metabólica y produzca inflamación. Por eso los antioxidantes son fundamentales y son antiinflamatorios. Cuando hablamos de los superalimentos, los alimentos que nos aportan más beneficios a nivel de salud, es porque tienen muchos antioxidantes para combatir este estrés oxidativo. Cualquier exceso de actividad, por ejemplo, los deportistas de élite tienen más estrés oxidativo de lo normal, necesitan muchos más antioxidantes. ¿Por qué? Porque están llevando a su cuerpo a unos niveles de ejercicio que ya no son saludables. ¿Vale? Estupendo que lo hagan, yo llevo mucho deportista, pero hay que darles más antioxidantes porque su metabolismo celular está más activo de lo normal. Antioxidantes, alimentos que son antioxidantes, sobre todo los vegetales. ¿Vale? Pero por ejemplo el brócoli. El brócoli y el resveratrol, o las uvas, perdonad, los he puesto porque son buenos antioxidantes para la mujer, ya que he hablado antes del síndrome premenstrual, perdonadme los hombres, pero bueno, también el resveratrol también se ha estudiado mucho en problemas de próstata, porque actúan sobre los receptores estrogénicos y también son muy buenos para esto. El 3-indolcarbinol, por ejemplo, ayuda a prevenir el cáncer estrógeno dependiente, ¿vale? Entonces tomar brócoli es buenísimo por la cantidad de antioxidantes que tiene. Vale. Y el resveratrol, que es lo que tiene también el vino, pues también es muy antioxidante. Otros antioxidantes que tenéis que incorporar todos en vuestra dieta: la cúrcuma y el jengibre. Hoy en día ya lo tenemos en todas las fruterías. Son dos raíces que son muy antiinflamatorias. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes en deportistas con la cúrcuma que, dada a altas dosis, conseguimos un efecto antiinflamatorio. No tienen que tomar tantos antiinflamatorios para todos los dolores musculares, de articulaciones. Les das cúrcuma, en este caso en pastillas, a dosis muy altas, y consigues reducir inflamación. Pues es una maravilla, ¿no? Porque realmente estás evitando el efecto secundario del antiinflamatorio, que sobre todo a nivel de estómago y digestivo pues es muy malo. Y el jengibre también es una raíz antiinflamatoria. ¿Cómo incorporarlas? Pues hombre, yo recomiendo que tengáis la raíz en casa, que además no hay ni que meterla en la nevera, que aguanta un montón en cualquier cajón y se va cortando trocitos, y la puedes meter en una crema de verduras, la puedes meter en un rehogado, la puedes meter en una ensalada porque te lo puedes tomar crudo. Por ejemplo, cuando tenemos la garganta inflamada, masticas un poco de jengibre, que aviso que pica, yo como estoy todo el día hablando, pues a veces lo hago, y te desinflama rápidamente, te pones el trocito de jengibre en la boca y es que te desinflama muchísimo, o sea que tiene un montón de sustancias que son antiinflamatorias y que tenéis que incorporar en la alimentación, ¿vale? Hoy os daré algunas ideas, en el curso vamos a hablar mucho de esto porque vamos a hacer un curso de cocina y claro, trabajaremos con todos estos ingredientes. Y cuando hablo de comer para nutrir, parece algo muy obvio, ¿no? Para nutrirse, pero es que cuando vamos a hacer la compra no estamos mirando realmente lo que estamos comprando y si lo que lleva el producto realmente me alimenta o me está aportando una de sustancias químicas que no me interesan, que es trabajo para el cuerpo, como yo digo, porque eso tiene que salir como sea del cuerpo, no se va a quedar ahí, a no ser que sea el mercurio que se queda y encima genera inflamación, sino estamos dando trabajo a nuestros sistemas de detoxificación del cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos que ir a comprar productos frescos, naturales, y evitar en la medida de lo posible, sin volvernos locos, pues todo aquello que son aditivos, que no necesitamos, ¿no? De esto también podría traer muchísimos estudios de cómo nos afectan, pero no era mi idea hoy, simplemente deciros que pues hay muchísimos productos químicos, ¿no? Como os he puesto aquí, se encuentran en el mercado 70.000 productos químicos diferentes y 1.500 cada año pues se generan nuevos. La industria de los químicos es una barbaridad, ¿no? Se dice que el negocio mundial de aditivos está valorado en 25.000 millones de dólares, o sea, hay muchos intereses en torno a todo esto, por desgracia es así. Y a veces no nos protegen tanto como creemos, entonces nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es mirar etiquetas, intentar consumir productos frescos, si es que es sencillo, ¿no? Es aparentemente muy sencillo y siempre que podamos ecológico,
Este mensaje lo tengo que dar porque es verdad, tenemos que empezar a consumir más ecológico y poco a poco pues esperemos que los precios mejoren y que podamos consumirlo todos, ¿no? Pero hoy por hoy pues es menos accesible, pero cuanto más lo consumamos, mejor. Al final tenemos que ir a un consumo mucho más sostenible. Esta mañana, lo digo como anécdota, he estado con una periodista porque han sacado ahora Carrefour insectos para comer, que he tenido que probarlo, casi me da algo, porque había que probarlo con la periodista, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que para nosotros es algo que me ha dado algo al probarlo, pero bueno, son alimentos muy nutritivos, a nivel de sostenibilidad pues, y ecología pues va muy bien porque no eliminan tanto CO2 para el efecto invernadero, ni se necesita tanta agua, y son ricos en proteínas, en omega 3, en todo lo que estamos diciendo, y son alimentos muy nutritivos. Lo que pasa es que el choque cultural es muy gordo y nos va a costar un montón, pero en Carrefour ya los tenéis ahí en el stand y además te lo ponen bien grande, que son insectos comestibles. Y bueno, en fin, eso es una anécdota, pero que al final, bueno, pues están haciendo estrategias para que intentemos comer cada vez, veo caras de horribles por aquí, cada vez más de una manera más sostenible, y comer ecológico es una manera, ¿no?, de hacerlo. Bueno, y el detox, ¿no? Ahora se habla muchísimo de las dietas detox, de hacer depuraciones y demás. Es una moda, realmente no es una moda. Como vivimos donde vivimos y el entorno está contaminado y tampoco, como he dicho, hay que volverse loco, ¿vale? Comer ecológico lo que podamos, pero yo voy a respirar el aire que respiro, pues sí que tengo que hacer todo lo posible para ayudar a mis sistemas de depuración, que nosotros eliminamos tóxicos a través del hígado. El hígado los transforma en sustancias para que se eliminen, a través del intestino, por supuesto, a través de la piel, a través de los riñones y a través de los pulmones, ¿no? Entonces, todo lo que ayude a mejorar esa depuración, pues va a ser maravilloso, ¿no? El sistema de Pitchinger que es muy conocido porque hay muchas charlas en internet sobre esto, es como al final, si todos estos sistemas se bloquean porque hay un exceso de toxicidad, mi célula, que es lo que veis ahí, la de abajo, acaba totalmente intoxicada. ¿Por qué muta la célula? La célula no muta porque sí. O sea, podemos tener una genética, pero cuando está todo el día sometida a un ambiente tóxico, ácido, y que no está falto de nutrientes porque estamos intoxicados y porque no entran los nutrientes por el intestino, al final hay una mutación en la célula, ¿no? Entonces, pues realmente se puede hacer mucho por evitar esto, ¿no? Que a todos nos puede llegar la enfermedad, pero vamos a ser conscientes de que esto es así, de que la célula muta por algo. Entonces, depurarse no es una moda. Bueno, y algo así práctico y sencillo, ¿vale? Porque no tenemos hoy tiempo para más. 5 alimentos que hay que evitar. 5 cosas que tenéis que evitar en vuestro día a día en la medida de lo posible. Y buscar alternativas. El azúcar refinado. No necesitamos azúcar, necesitamos hidratos de carbono. Y nuestro cuerpo, a partir de los hidratos de carbono, produce glucosa para que las células funcionen. O sea, no, si el azúcar, hombre, un poquito de azúcar se necesita. No, necesitamos el azúcar de las frutas, de los cereales, de las legumbres. No necesitamos azúcar refinado. Hay que evitarlo. La stevia, la melaza de arroz, el sirope de ágave. Bueno, hay alternativas más naturales que podemos utilizar para endulzar, porque a todos nos apetece un dulce de vez en cuando. Las harinas refinadas, ya he hablado de ello. El trigo, por un lado, no abusemos tanto del trigo, es inflamatorio, y siempre comer integral, todo integral, que es lo que nos nutre mucho más. La grasa animal, no hablo de la grasa del pescado, que es buena, ¿vale? Ahí tendría que haber puesto la grasa cárnica, mejor, ¿no? Porque al final el pescado también es un animal. El tocino, la manteca, la mantequilla, son grasas proinflamatorias, tienen ácido araquidónico, que es una grasa que nos inflama. Entonces, vamos a comer carne, pero cortes magros. Y si como buen jamón y es ibérico de bellota, como está alimentado de bellota, que sepáis que es más poliinsaturado. Por eso el aceitito, el tocino bueno, es más aceitoso, es más poliinsaturado. O sea, que no es lo mismo el tocino terso, saturado, que es la que hay que evitar, al que es más aceitoso, ¿vale? O sea, que también dentro de las grasas animales hay grasas y grasas. Los aceites vegetales, no el de girasol, que es maravilloso, sino el de maíz, no el de oliva, perdonadme, que es maravilloso, sino el maíz, el girasol o la palma. Y los aditivos en la medida de lo posible. ¿Vale? Hace poco di una charla sobre esto. No todos los ES son tóxicos y malísimos. Hay ES que son naturales, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, pues cuanto menos ES y menos aditivos, pues mejor. Y 5 alimentos que tengo que incluir en mi día a día, ¿vale? En mi dieta. O intentar,
en la semana. He puesto 5, hay 1000 alimentos antiinflamatorios, ¿no? He tenido que hacer una selección de 5 y no sabía qué poner porque podía poneros frutos rojos y muchísimas otras frutas, la papaya, la piña, pero el fruto rojo es verdad que es muy rico en antioxidantes. Las verduras de hoja verde o todas las verduras verdes como el brócoli, como decía, el aceite de oliva, el oro líquido de nuestra cultura culinaria, pues es el aceite que tenemos que tomar en el día a día, los frutos secos, la cúrcuma, el jengibre. ¿Y cómo lo podemos tomar? Pues por ejemplo, los frutos rojos, pues en el desayuno. Este es un desayuno súper nutritivo porque lleva frutos secos, lleva frutos rojos, lleva coco, lleva un montón de cosas de las que hablaremos en el curso de cocina. ¿Cómo meter las verduras de hoja verde? Pues siempre que podamos en crudo, porque al final el tomar crudos hace que no pierdan vitaminas y que mantengan todos sus antioxidantes. Podemos tomarnos verduras cocinadas, por supuesto, pero vamos a complementar la comida con una ensaladita verde, y verde también puede ser brócoli. El brócoli hecho al vapor muy poquito también está buenísimo, que está crujiente y mantiene todas sus propiedades, ¿no? Por supuesto, el condimento amarillo, que es el aceite de oliva, ¿vale? Una manera de tomar antioxidantes es que nuestra dieta sea colorida. Fijaros qué fácil. Tomar muchos colores, una ensalada de 1000 colores. Pues cada color, las sustancias que dan color son antioxidantes diferentes, todos ellos, ¿no? Tentempié, frutos secos. Y que de verdad que el fruto seco no engorda. A ver, si me tomo 200 gramos, pues por supuesto, como todo. Pero tomarme un puñado de almendras a media tarde me quita el hambre, me aporta magnesio, calcio, hierro, omega 3, me nutre muchísimo y no aporta tantas calorías, o las calorías que aporta son buenas. Y una cena naranja, pues la crema con cúrcuma, ahí podéis meter la cúrcuma, ¿vale? En las cremas de verduras, por ejemplo. Los betacarotenos, que son los antioxidantes que dan color naranja o rojo a las verduras, por ejemplo, pues ahora que llega el verano, pues son fundamentales para la piel y son muy antiinflamatorios también. Bueno, y ahora os voy a hablar así muy rápidamente sobre el ayuno. Ahora se está hablando mucho del ayuno intermitente. Yo lo meto porque nosotros estamos haciendo en la clínica un estudio sobre el ayuno y de verdad tiene muchas propiedades, más allá de perder peso, ¿vale? Y es interesante. También para hacer un buen ayuno, lógicamente, pues tendríamos que explicarlo bien y simplemente quería lanzar aquí la idea y saber que hay muchos estudios en torno a esto, que parece que a veces habla del ayuno y es una burrada y no lo es. En todas las medicinas más antiguas, la Ayurveda, la medicina china, todas hacen ayunos, en todas las religiones, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un ayuno, que he puesto un estudio de los muchos que tengo ya buscados, pues la restricción calórica pone a todos nuestros sistemas de control en alerta, pero en alerta buena, porque al final se ponen a funcionar. Entonces se ha visto que mejora la inmunidad. También, como entramos en un estado de autofagia o un estado más catabólico, porque nuestro cuerpo empieza a tirar de nuestras reservas, por ejemplo, se reducen las placas de ateroma, ¿vale? Hacer ayunos reduce la placa de ateroma, siempre hay que hacerlos bien, no os estoy diciendo que ahora lo hagáis, simplemente que tengáis la idea y que sea una medida antiinflamatoria bien hecha, muy interesante. Mejora la neuroplasticidad, también el sistema nervioso mejora, disminuye, como he dicho, la placa de ateroma, se reduce la inflamación, ¿vale? Los ayunos son interesantes para esto. ¿Y de qué ayunos quería hablar hoy aquí? Del ayuno intermitente. ¿Vale? Otra cosa son los ayunos estos, hago ayunos de muchos días, esos ya tienen que ser indicados por un médico. El ayuno intermitente simplemente es que deje de comer 16 horas un día. Se suele recomendar, pues si se quiere hacer, por ejemplo, para mejorar una diabetes, que mejora la resistencia a la insulina, una barbaridad con los ayunos, pues a lo mejor un par de días a la semana, el lunes y el jueves. Y simplemente lo que se hace es que no se come desde las 3 de la tarde, desde la comida del mediodía hasta el día siguiente. Se toman calditos, se toman zumo de limón, puedo tomar infusiones, pero no como. Y en esas 16 horas ya le damos tiempo al cuerpo y además casi todas esas horas estoy durmiendo, o sea que es muy llevadero. Yo lo he hecho alguna vez y se lleva estupendamente. Para ya empezar a producir todos esos beneficios a nivel metabólico y no tengo que hacer un ayuno, como ya digo, de muchos días,
que eso es ya, hay clínicas que te ingresan y te hacen ayunos, pero eso no estoy hablando de esto. Estoy hablando de que de vez en cuando sí que dejemos descansar un poquito a nuestro sistema. Realmente nosotros comemos mucho a todas horas, pero eso, nuestra genética no está tan preparada para eso, porque realmente nosotros venimos del paleolítico, digamos, que ahí pues se comía cuando podíamos, ¿no? Cuando se tenía alimento, cuando se cazaba. Entonces nosotros ahora hemos cambiado muchísimo nuestra alimentación y nuestra manera de comer, ¿no? Entonces de vez en cuando hacer descansos y hacer ayunos, la verdad es que reduce muchísimo la inflamación, ya digo que está muy estudiado y mejoramos mucho a nivel metabólico. Entonces os animo a que un día hagáis esto, decir hoy voy a estar a líquidos, por supuesto, pero simplemente una tarde y hasta el día siguiente. Y de esto también hablaré más extensamente porque es muy interesante. Y yo ahora mismo me estoy haciendo una revisión muy buena de esto porque como nutricionista me decís hace 3 años, Elisa, los ayunos, y te digo, es un horror. No hagáis ayunos, que eso no sirve para nada porque luego vas a tener efecto rebote y vamos, yo era la primera que decía que no y desde luego es muy interesante. Por lo tanto, para mejorar estos 3 sistemas, que son nuestros sistemas de control, es fundamental la alimentación, es fundamental mantener la glucemia estable, el gluten o el trigo, mejor dicho, quitarlo, tomar muchos antioxidantes, tener un equilibrio entre los omega 3 y los omega 6, la vitamina D es fundamental, ¿vale? Y eso al final es que nos dé un poquito el sol y protegernos, pero no en exceso, ¿vale? Los tóxicos también son inflamatorios, hay que tener un intestino sano y es fundamental la crononutrición. Os he hablado del ayuno como un ejemplo que me ha parecido interesante traerlo aquí, pero simplemente también tenemos que comer de acuerdo a cómo funciona nuestro metabolismo. No nos podemos ir a la cama con una gran cena nunca. Tenemos que cenar todos los días, ¿vale? Pero no nos podemos ir con cenas copiosas. Cuando mi cuerpo necesita más calorías es por la mañana, ¿no? ¿Cocina antiinflamatoria? Pues la cocina antiinflamatoria es manejar todas estas sustancias, todos estos alimentos para que podamos comer cosas ricas y disfrutar y que no estemos tomando azúcar, aprender a hacer dulces sin azúcar y con estas otras alternativas, aprender a manejar otro tipo de harinas como es una harina de quinoa, de trigo sarraceno, de amaranto, ¿vale? Evitar la pérdida de nutrientes haciendo las verduras más al vapor y no cociéndolas tanto, ¿vale? Esto al final es lo que es cuando hablamos de cocina antiinflamatoria, cuando os dicen, van a dar un curso de cocina antiinflamatoria, ¿vale? ¿Cómo pongo toda esta información en su sitio y en mi día a día, que al final es lo que me interesa, ¿no? Lo que voy a comer, porque estos son conceptos, pero al final tengo que saber lo que voy a comer. Y os pongo algunas ideas, por ejemplo, un bol de cereales, ahora está muy de moda, esto en muchos restaurantes por Madrid, estos saludables, pues tienen el acai bowl o el acai bowl, que es hacer un bol de avena con bayas rojas, con frutos secos, con canela, no me voy a meter en la receta porque no me dejan, no me da tiempo, pero son buenos desayunos más allá de nuestra tostada de toda la vida, que por supuesto. Frutos secos, pero puedo aprender también a hacer un queso de anacardos, que está buenísimo. Es una crema de untar hecha con frutos secos, más allá de tomarme el fruto seco, pues así, que es más aburrido, pues puedo hacer recetas interesantes, o el hummus, el famoso hummus, glucemia estable, porque no me sube la glucemia con estos alimentos, porque son muy nutritivos. La ensalada de quinoa, la quinoa es un alimento muy alcalinizante, ¿vale? Pues hacer recetas que sean más alcalinas, tomando cereales que son buenos para nosotros y, por supuesto, muchísimos vegetales. Otra idea, por ejemplo, que ya os he comentado, las cremas, ponerles cúrcuma, ¿vale? Porque es muy antiinflamatoria. Bueno, pues estas son algunas de las recetas que podemos aprender en una dieta antiinflamatoria, en un curso de cocina antiinflamatoria, y nos van a hacer que esto sea llevadero, porque a veces parece que estamos hablando solo de quitar cosas y lo importante es lo que comemos y la novedad y lo que introducimos, ¿no? Y un consejo muy rápido para todos, simplemente para que nos depuremos durante la mañana o durante el día, es el agua con limón. Y ahora en verano podemos hacer una limonada, que es mucho más interesante y mucho más rico, con estos ingredientes. El limón tiene mucho potasio, por eso es diurético y nos ayuda a depurarnos, tiene bioflavonoides, tiene vitamina C, es alcalinizante, ¿vale? Entonces os animo, por daros así una receta sencilla y que viene muy bien, a que os preparéis ahora en verano una buena jarra con 1 litro de agua, le ponéis un limón en rodajas y otro exprimido, ¿vale? Además queda más bonito, todo esto tiene que ser visual, por supuesto, le ponéis pepino, que también es muy depurativo,
3 rodajitas de jengibre, de este que os he enseñado, de la raíz, y unas ramitas de hierbabuena. Y a lo largo del día estáis tomando esta bebida. Y de verdad digo que ayuda a los riñones, al hígado, ayuda a que eliminemos toxinas, que es una de las cosas que tenemos que hacer para desinflamarnos, ¿no? Pues daros así un consejo breve. Por lo tanto, parece que cuando hablamos de inflamación tenemos que preocuparnos mucho, ¿no? Porque la inflamación silenciosa, que de la que hablan, ¿no? Qué miedo. Bueno, pues no hay que tener tanto miedo, simplemente pues coger las riendas de nuestra vida y de nuestra salud y empezar a ocuparnos para dejar de preocuparnos, ¿no? Y si cambiamos hábitos, pues realmente podemos llegar a controlarla, porque además lo dicen los estudios, no lo digo yo.